Organización de las Naciones Unidas, con sus dos vertientes: no convencional, que deriva directamente de la Carta de Derechos Humanos, de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y el sistema convencional, que deriva de los órganos de los tratados, de cada uno de los tratados que se van suscribiendo en el ámbito universal. Y un sistema regional, el más antiguo, es el sistema europeo, con la Corte de Estrasburgo, la Corte de Derechos Humanos, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el más antiguo del planeta, y el sistema regional americano y un incipiente sistema africano. A nosotros nos interesa el universal y el americano. Fíjense ustedes, porque cuando hablamos de control de convencionalidad, lo vamos a hacer mañana, cuando hablamos de sistemas internacionales, como que nada más nos quedamos acá y nos quedamos en una partecita, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero perdemos de vista el sistema universal con sus dos vertientes, que como vemos, como vamos a ver mañana, pues también es muy activo. Permíteme tantito, déjeme seguirle, ahorita leo. Aquí está en el sistema ONUCINO, en el sistema de promoción universal de las Naciones Unidas, el sistema convencional, que deriva de los tratados de derechos humanos y sus protocolos facultativos, con las interpretaciones que se hacen de ese tratado, que son las observaciones generales, a través de los órganos de esos tratados, y desde luego con los informes periódicos que deben emitirse cada uno de los órganos de los tratados. Y el sistema no convencional, que deriva de la Carta de las Naciones Unidas, desde luego con el Consejo de Derechos Humanos, con el mecanismo de examen periódico universal que ya veíamos, con las resoluciones y con todos los procedimientos especiales y relatores que existen por grupos, por país y por temática especial. Un poquito aquí, adelantarles el panorama a nivel internacional. En el sistema ONUCINO, estos son los principales tratados en materia de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene un comité de derechos humanos. Cada uno de los comités, pues se presentan, los estados partes tienen que presentar informes, hay comunicación entre los estados. Cuando hay un protocolo facultativo, se establece, como lo hace la Comisión Interamericana, pues que los individuos puedan solicitar recomendaciones a ese Comité de Naciones Unidas. Entonces, pues como que también nos quedamos con la idea de que nada más existe Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también cada uno de los comités de Naciones Unidas, cuando se ha ratificado el protocolo facultativo respectivo, pues también admite peticiones individuales. Y desde luego la interpretación que se hace del tratado a través de observaciones generales. También en el disco anexo del libro de Derechos Humanos me di a la tarea de recopilar cada una de las observaciones generales de cada uno de los comités derivados de los órganos de los tratados. En algunos casos hasta tuve que hacer la traducción porque nada más hay versión en inglés. Entonces tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con su Comité de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con su comité respectivo. Estos son los primeros pactos en materia universal de derechos humanos, son los pactos de Nueva York. Después está la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial. Estas son sus siglas en inglés del comité respectivo. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estas son sus siglas en inglés. La Convención sobre los Derechos del Niño con su comité respectivo. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas inhumanas o degradantes. Aquí están las siglas en inglés del comité respectivo. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Esas son las siglas en inglés de este comité.
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con su comité, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y su comité respectivo. Como que aquí tenemos ya un panorama de lo que son las normas internacionales del sistema universal. En el sistema regional americano, pues tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, y hay un protocolo de San Salvador en materia de derechos sociales y culturales. Pero también en el ámbito regional americano se han suscrito otros tratados, incluso la propia Corte Interamericana ha establecido que tiene competencia para conocer de actos violatorios de estos tratados. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la famosísima Convención de Belém do Pará. Entonces, como que aquí ya tenemos un panorama de algunos de los derechos humanos contemplados en los tratados y desde luego que ya vimos que sí se incorporan con el máximo nivel normativo en la Constitución. En el sistema regional americano hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, pues, digamos que mutatis mutandis, tiene las mismas facultades que los comités de Naciones Unidas. La de, pues, hacer informes, hacer visitas en el lugar, pero también de recibir las quejas o solicitudes de las personas en lo particular. Curiosamente, en un curso que nos dieron a jueces y magistrados, curiosamente ahora pues los abogados mexicanos somos muy ingeniosos, ¿no? Ya que perdemos la revisión en amparo directo, presentamos nuestra queja en la Comisión Interamericana. México tiene el mayor número de quejas presentadas entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Nosotros ya lo vimos como una instancia más. Pero la Comisión Interamericana tiene amplias facultades discrecionales para analizar el mérito del caso que se le presenta y aquí, a diferencia del sistema europeo, pues para tocar la puerta de la Corte Interamericana necesariamente tiene que pasar por ahí. Si la Comisión no ve que el caso sea de una importancia y trascendencia muy grande, pues nunca abrirá la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Europea, sí, los gobernados en lo particular, sí tienen acceso directo a la Corte de Estrasburgo. En el caso de la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica, pues no, directamente tiene que pasar primero por la Comisión. Bueno, este es un curso rapidísimo en 5 segundos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Espero no haberlos mareado, por eso la importancia de que se llenen el librito para que con calma repasen, vean en qué artículo y esto, y luego vean, pongan el disco y vean las observaciones generales, las opiniones consultivas de la Corte, el estatuto, el reglamento, la tabla normativa, pues para que todo esto que les he comentado en 5 segundos, pues lo tengan ya un poco más claro. Bueno, y aquí viene la cuestión muy interesante. Bueno, y estamos hablando de derechos humanos. ¿Y qué debemos entender por derechos humanos? Y entonces vamos a poner un video para un poquito cambiar la secuencia. Ay. Quedó abierto, ¿no? ¿Me ayudan con la luz? ¿La apagamos? Ay, se apaga de acá, ¿verdad? Y le subimos al volumen el volumen de aquí del... Pero sí, todas. Pero mire, ya empezó a correr y no hay sonido.
Tú me dices, ¿eh? ¿Ya? Ya. Uy, pues yo creo que es el volumen de acá, ¿no? A ver. Aquí ya le puse. No, mira. Y sí veo que sí está bien. A ver, ahí viene. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales.
el concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo.
Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Más bien desde el punto de vista histórico y sociológico a lo que son los derechos humanos. Pues para los abogados nos debe quedar muy claro que los derechos humanos y sus garantías ante todo son normas jurídicas. Normas jurídicas que pues tienen un contenido dentro de la teoría general del derecho que corresponde a derechos subjetivos, es decir, a una prerrogativa o facultad que el derecho objetivo otorga a las personas. Entonces, creo que debemos entender por derechos humanos, pues no lo que son deseos o sueños humanos, sino más bien normas jurídicas que contienen derechos subjetivos. Y decimos que son derechos subjetivos públicos porque pues, el principal obligado a respetar, promover, proteger estos derechos es el Estado, y que por su propia naturaleza contienen una facultad o prerrogativa fundamental oponible en principio, y aquí es importante esto, porque uno de los cambios de paradigmas que implícitamente tiene la reforma es que pues también los derechos humanos no solo son oponibles al Estado, sino también a los demás gobernados, cuyo objeto atiende al respeto de la dignidad humana y que han evolucionado para promover también para el ser humano niveles adecuados de acceso a bienes y satisfactores e indispensables para su pleno desarrollo. El Tribunal Constitucional alemán ha desarrollado toda una teoría de que postula que en el núcleo de los derechos fundamentales está el concepto de dignidad humana. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, pues ya no solo nos vamos a quedar con el concepto que teníamos tradicional de los derechos humanos de primera generación de civiles y políticos, sino también de derechos humanos de segunda generación, de derechos sociales y también derechos humanos de tercera generación, económicos y culturales. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, pues no solo incorporamos nuestra idea que traíamos tradicionalmente de garantías individuales, sino que por este cambio de paradigma y esta reforma constitucional, pues se ensancha terriblemente para incorporar también en la misma jerarquía a los derechos sociales y a los económicos y culturales. Claro que es muy sencillo reconocerlos cuando estos derechos humanos son recopilados en tratados que tienen esa propia naturaleza, como los pactos de Nueva York de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Americana, Pacto de San José, o el Protocolo de San Salvador, ¿verdad? Sin embargo, como fue el caso de la asistencia consular, pues debemos ver si en la sustancia de una norma pues está realmente un derecho subjetivo público fundamental
que atiende el respeto a la dignidad humana para ver si efectivamente estamos frente a un derecho humano. Como lo vieron en el video, la Declaración Universal contempla 30 derechos humanos fundamentales. Sin embargo, bueno, hay que reconocer también la potestad de que cada estado tiene de incorporar más derechos humanos y darles esa máxima jerarquía normativa. Incluso pueden ver en esa tabla normativa que les comento, que es uno de los anexos que vienen en el CD del libro de los derechos humanos en México, que por ejemplo el constituyente mexicano de 1917, pues dentro de los derechos sociales, pues incorporó muchos subderechos que no tienen correlativos a nivel internacional. Entonces México en esa parte pues como que fue más progresista y ha sido más progresista que el propio estándar internacional, y de eso se trata, ¿verdad? Como que el derecho internacional de los derechos humanos es un piso, no es un techo, ¿verdad? Los estados pueden elevar el número de derechos, pueden hacerlos más amplios, establecer menores límites, establecer mayores obligaciones estatales para cada derecho, ¿verdad? De eso se trata, esa es la idea del principio de progresividad, como lo vamos a ver enseguida. El propio artículo primero reitera la misma idea que tenía el artículo primero antes de la reforma del 10 de junio de 2011, que establecía que en los Estados Unidos mexicanos, el supuesto normativo en los Estados Unidos mexicanos, pues no solo es una declaración, digamos, que establece el ámbito espacial de validez de la norma, de tal manera que pues no porque una persona se vaya de compras a San Antonio, pues no le van a respetar su garantía de audiencia en México o su garantía de propiedad. O sea, no necesita estar en México para que le respeten sus derechos humanos. Por eso es que se dice que la parte dogmática de la Constitución es una proclamación no solo de derechos humanos, sino que es un compromiso estatal de que en todos los ámbitos las autoridades del Estado mexicano deberán respetar estos derechos humanos. Entonces, no solo se requiere que la persona físicamente se encuentre en los Estados Unidos mexicanos para que se respeten sus derechos humanos, sino que es una declaración axiológica o valorativa, y debe entenderse que en los Estados Unidos mexicanos o para los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto es una declaración axiológica o valorativa que impone a todas las autoridades del Estado mexicano el correlativo deber de respetar, garantizar, promover y proteger estos derechos con independencia de la ubicación de la persona. La última parte del primer párrafo del artículo primero, y creo que si hay un artículo importante donde se concentra la sustancia de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, es en el artículo primero. La última parte de este primer párrafo del artículo primero precisa que ni el ejercicio de los derechos humanos ni las garantías para su protección podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Creo que aquí hay una pequeña variante respecto a la proclamación similar en el artículo original, porque se hablaba de suspensión de garantías individuales y ahora se habla de restricción o suspensión en el ejercicio de los derechos. Y esto como que refuerza la idea de que los derechos humanos estarán siempre vigentes, porque no me corresponde al Estado reconocerlos, sino simplemente darles garantías. Es la idea que hemos tenido presente y que ahora con esta redacción se reitera.
se podrá restringir y suspender el ejercicio de esos derechos. Y desde luego, bueno, pues como sabemos, esto no solo nos manda al artículo 29 de la Constitución, que sufrió una reingeniería total, desde luego para hacerlo congruente con el derecho internacional de los derechos humanos, sino también con las limitaciones que se establecen para cada derecho humano en la Constitución. Ya la propia Suprema Corte, en la tesis de rubro Garantías Individuales, el desarrollo de sus límites y la regulación de sus posibles conflictos por parte del legislador, debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, estableció que los límites ahora a los derechos humanos, pues para que sean constitucionales, deben perseguir una finalidad constitucionalmente legítima. Debe ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido. Debe ser necesaria, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado, y desde luego que debe estar justificada en razones constitucionales. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, se reconoce que todos los derechos pues deben ser limitados con la única finalidad de que los otros gobernados puedan disfrutar de esos mismos derechos. Esta idea se recoge ya en el neoconstitucionalismo y dice, bueno, los límites a los derechos humanos pues deben tener una finalidad constitucional legítima, pues que los otros disfruten de los mismos derechos, que se proteja la vida privada, el orden público, bueno, esos son límites a los derechos, que no se cometan delitos, bueno, estoy de acuerdo. La limitación deberá ser adecuada, idónea, apta, susceptible de alcanzar el fin perseguido. No puede ser posible que con la idea de limitar un derecho, pues se acabe con el derecho mismo. Debe ser necesaria, es decir, no es un capricho del legislador establecer ese límite, sino que es necesario pues precisamente para que los demás que vivimos en sociedad podamos tener ese mismo derecho. Y desde luego ese límite tiene que tener razones constitucionales. Sobre este tema, en la propia contradicción de tesis, ya decíamos, 293/2011, la Suprema Corte estableció que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado. Eso dice el engrose de esa contradicción de tesis, y como vimos, pues esto es una contradicción, porque en una primera parte de la sentencia nos dicen que no hay una relación jerárquica entre los derechos, y finalmente nos dicen pues que siempre no, que sí la hay, que los límites constitucionales prevalecen frente a los convencionales. Yo estoy seguro que este es un tema que va a caminar, es un tema que va a ir caminando, y desde luego, bueno, como dice el ministro Cosío, estamos viviendo todavía pues el ambiente propicio para una tormenta judicial perfecta. Por un lado, la entrada en vigor del sistema acusatorio en todo el país, y que desde luego pues, todos estamos conscientes que pues genera también un cambio absoluto de paradigmas en materia penal. Y luego esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, de tal manera que pues con estos dos ingredientes pues podía generarse una situación francamente de ingobernabilidad.
Incluso en el debate de esta contradicción de tesis 293/2011, la ministra Luna Ramos abiertamente invocó, por ejemplo, el caso del arraigo en México. El arraigo federal tiene sustento en la Constitución. Y claro, pues informes, recomendaciones, observaciones generales se han hecho a México de que el arraigo es una aberración a los derechos humanos, pero pues como está en la Constitución, pues ese límite a la libertad personal, pues subsiste, no obstante lo que diga el derecho internacional de los derechos humanos. Y pues sabemos que pues difícilmente en asuntos muy complicados, pues sin arraigo la PGR pueda integrar una averiguación previa, bueno, o una carpeta de investigación, ¿verdad? Claro que con el nuevo sistema, bueno, pues estos actos ya deben de cambiar, porque finalmente, pues todos los actos de investigación ya en un momento dado, pues ya deben hacerse a través de la supervisión de un juez de control, ¿verdad? Que eso es lo idóneo. Y desde luego, pues se han rebajado el estándar pues para iniciar un proceso judicial. Ya no es tan exigente como antes se establecía de cuerpo del delito y datos que hagan probable la responsabilidad, sino que ese estándar se rebajó para poder seguir con las investigaciones a través del juez, de las que se hacen con supervisión judicial. Ahora sí podemos hacer un receso para preguntas y evasivas. Si tienen un micrófono, con mucho gusto. De lo que llevamos hasta acá, porque si luego se me adelantan. Sí, adelante, licenciado. Sí, gracias. El asunto de los sistemas regionales me llama la atención porque tenemos el sistema europeo, el sistema americano y el sistema africano. ¿Quiere decir que no hay sistemas en materia de derechos humanos asiáticos? No. ¿No existen? No existen. Bien. Ahí en ese punto los derechos humanos son obviamente digamos globales ya a estas alturas. El punto es ¿por qué solo debemos centrar focalizar nuestra atención en el sistema americano cuando el sistema europeo, por ejemplo, el sistema europeo, como usted lo acaba de decir, es mucho más antiguo, tiene una mayor etapa de reflexión y ha sacado temas que contradicen algunas cuestiones que aquí se tienen por buenas en el sistema americano. Una de ellas, espero que nadie se ofenda, es que los matrimonios gays no son un derecho humano. Eso lo acaba de decir la Corte de Salzburgo. Aquí, a la sombra de la igualdad y otras cuestiones, se ha determinado lo contrario. En fin, lo dejo ahí como un apunte. La jurisprudencia 293 ya la hemos discutido y nos hemos pronunciado y hemos hecho rabietas y todo lo que usted quiera, guste y mande al respecto, porque vamos, nos queda muy claro que el Estado mexicano fue irreflexivo al momento en que suscribió los tratados, todos los tratados internacionales que prácticamente se le presentaban, los suscribió. ¿Por qué? Porque quería ganar ese lucimiento a nivel internacional. Ahora, con un criterio meramente político, decide que la Corte, perdón por eso, ¿verdad? Hago uso de mi libertad de expresión, decide que la Corte sea aquella que nos corte, ¿verdad? Precisamente nuestras aspiraciones, el principio pro persona prácticamente le corta la cabeza. Estamos hablando entonces de un aspecto político que se entromete en la cuestión estrictamente jurídica en materia de derechos humanos y que como el Estado mexicano no tuvo la atinencia en su momento de hacer uso de una figura jurídica llamada reserva, ¿verdad? Me reservo estos artículos. Quiere decir que en esos artículos el Estado mexicano no está comprometido.
Sin embargo, no lo hizo. Aprobó todo en todo. Ahora nosotros decimos, muy bien, ya estamos de acuerdo en que estuvo mal, la interpretación de la Corte fue sobre algo que no se debía interpretar por dos razones. Primero, la literalidad no lo permite. Segundo, la interpretación así realizada invade la esfera competencial del legislativo, entre otras cosas. Pero la cuestión fundamental, vamos a lo medular. ¿Cómo podemos revertir esa decisión dictada por la última instancia en México? Nosotros creemos que los ministros también son seres humanos que respiran, que comen y todas las demás funciones biológicas, y que definitivamente pudieron equivocarse. ¿Cómo lo revertimos? Esa es la gran pregunta. Finalmente, el otro tema es, no es para algunos la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 la más grande reforma, ¿no? Para algunos la más grande reforma, o por lo menos una de las dos más grandes reformas de los tiempos modernos, ha sido la reforma penal constitucional del 18 de junio del año 2008, llamada por nosotros la reforma del miedo. Miedo del Estado, terror, pánico frente a un crimen organizado. Es decir, una organización verdadera, no como el Estado. En fin, hasta ahí me quedo yo con mis comentarios. Sobre todo yo quisiera que nos comentara algo acerca de este tema. Las bases constitucionales para un Estado dictatorial nos parece que son la reforma del miedo del 2008. Gracias. Muy interesante, son varios temas. Jurídicamente hablando, el Estado mexicano ratificó la Convención Americana Pacto de San José y luego en otro acto estatal aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte del sistema regional americano, son obligatorias para el Estado mexicano, porque el Estado mexicano ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte. ¿Qué pasa con la Convención Europea de Derechos Humanos y la competencia de la Corte Europea con sede en Estrasburgo, Francia? Bueno, pues México no ha suscrito la Convención Europea de Derechos Humanos y por lo tanto pues tampoco ha ratificado la competencia contenciosa de esa Corte. Sin embargo, en estos temas hay un concepto muy importante que el doctor Eduardo Ferrer MacGregor ha desarrollado, que es el concepto de diálogo jurisprudencial. La Corte, si ustedes ven las sentencias, y desde luego ya tenemos que aprender a manejar las sentencias de la Corte Interamericana, pues recurrentemente la Corte Interamericana recurre a las sentencias de la Corte Europea. Desde luego que en su argumentación acude a ese argumento de autoridad, porque desde luego es la Corte en materia de derechos humanos que tiene mayor antigüedad. Entonces, para respaldar sus argumentaciones, sus consideraciones, pues invoca para ubicar esto, ¿verdad?, que finalmente estábamos viendo acá, que es el estándar internacional, pues invoca las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, hay vasos comunicantes entre la Corte Europea y la Corte Interamericana. Incluso más recientemente, la propia Corte Interamericana ha invocado sentencias de Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales de América, como para generar que, bueno, pues también, digamos, con tribunales que en un momento dado, por ser nacionales,
pudieran tener una jerarquía inferior. Bueno, lo que se trata es de fortalecer ese diálogo jurisprudencial. En el caso del mal llamado matrimonio igualitario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado. Lo que tenemos en este país en este momento es jurisprudencia genérica de la Suprema Corte que ha sido señalada pues por muchos temas, por muchos aspectos. Desde el punto de vista formal, pues creo que hay una crítica muy aguda, porque esa jurisprudencia derivó de una acción de inconstitucionalidad en un caso concreto, de un estado concreto, y la Corte pues despacha con un criterio que es aplicable a todas las entidades federativas del país. Creo que desde el punto de vista formal, esto creo que puede ser materia de un debate. Y en el punto de vista sustantivo, pues es un tema que yo también no comparto en lo sustantivo. Creo que con una argumentación bastante elaborada se llega a la conclusión de que pues hombre y mujer en el aspecto biológico son iguales, y esto es que se compra lo que se llama ideología de género. La ideología de género surge a partir del marxismo y del feminismo de Simone de Beauvoir, que finalmente evoluciona, pues desde luego para incorporar derechos de las mujeres, y creo que eso es muy respetable, pero para llevar esto a un extremo de que no hay diferencias anatómicas, biológicas, fisiológicas en el hombre y la mujer. Y esto se llega a determinar que, bueno, que como no hay diferencias biológicas, fisiológicas y anatómicas entre hombre y mujer, pues entonces el matrimonio es válido para parejas homosexuales. En la sentencia de la Corte Europea que yo traduje, estoy preparando, Dios mediante, que me dé un tiempecito, un artículo en el caso de junio que acaba de resolver la Corte, pues reconoce que el artículo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos no consagra el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, porque el artículo 12 de la Convención Europea dice lo mismo que la Convención Americana, que el hombre y la mujer tienen derecho al matrimonio, pero dice hombre y mujer. En ese aspecto la sentencia es novedosa. En otro aspecto reitera un criterio anterior diciendo que no hay discriminación, porque pues no compra la idea de la ideología de género y dice, bueno, aquí se está tratando de forma desigual a los desiguales. Sí pone la condición la Corte Europea de que los estados nacionales deben brindar protección a esas personas, a las personas homosexuales, con instituciones adecuadas. Incluso en ese caso había una sociedad de solidaridad, se llamaba así en Francia, porque luego Francia incorpora el matrimonio igualitario. Finalmente, en la sentencia de la Corte Europea se reconoce también que no hay una invasión indebida a la vida privada, y de tal manera que dice que esa reglamentación de un matrimonio para hombre y mujer y otra institución para matrimonios igualitarios no constituye una invasión indebida a la esfera personal y familiar. Y ahí reitera también otro criterio anterior de la Corte Europea de Derechos Humanos. Creo que el gran mérito de la última sentencia es, creo que Cyprien y Charpentier, el caso de la Corte Europea, es que para mí es la derrota de la ideología de género. O sea, hombre y mujer sí son diferentes, ¿verdad? Y por lo tanto hay una institución que es el matrimonio para
la unión de hombre y mujer, y desde luego que la ley debe proteger con otras instituciones para las uniones entre personas del mismo sexo. Eso dice la Corte Europea. Desde mi punto de vista, ¿por qué esta sentencia podría ser aplicable en el caso de México? Creo que podría ser aplicable esa argumentación, ese hilo argumentativo, porque la sentencia de la Corte, la línea que siguió la Corte mexicana fue señalar que era una categoría sospechosa y que por lo tanto el escrutinio constitucional debía ser más estricto, y que se estimó que las leyes que establecen el matrimonio para hombres y mujeres son inconstitucionales porque equipara la situación biológica iguales entre hombre y mujer. Yo creo que ahí se parte de algo muy esencial, de que se está tratando de forma igual a los que no son iguales. Y creo que, y es bien difícil, finalmente yo llegué a esta conclusión, porque si no entiende uno lo que hay detrás de estas posiciones, pues es que como que se queda uno con una idea parcial. Luego nos quedamos con las burlas, ¿no? Dicen, no, está bien que las personas con atracción al mismo sexo se casen para que se frieguen igual que todos los demás, ¿no? Y luego resulta que los únicos que se quieren casar son los homosexuales y los curas, ¿verdad? Los chavos actuales ya no se quieren casar. Pero creo que jurídicamente esta argumentación, desde mi particular punto de vista, es aplicable plenamente en México, como lo hace la Corte Europea. ¿Por qué? Porque en México el artículo 130 de la Constitución establece que el matrimonio es un contrato civil. Esta definición de que el matrimonio es un contrato civil viene de una de las leyes de reforma, la ley del matrimonio civil. La generación de la reforma estableció que como elementos de ese contrato es el hombre, la unión de un hombre y una mujer. Así se definió en una de las leyes de reforma. ¿Sí? Pues como el Choro Ocampo, ¿verdad? Precisamente la ley Ocampo se incorpora a la Constitución de 57, todas las leyes de reforma, como una enmienda. Y así viene el concepto, de ahí viene el concepto al 130 de la Constitución actual. Pero a lo largo del texto constitucional hay varias invocaciones a matrimonio, y si uno se va a las exposiciones de motivos, pues lógicamente que la idea del constituyente originario, del poder revisor de la Constitución, era la unión de un hombre y una mujer. Por eso creo que incluso con base en la Convención Americana, que establece el derecho de un hombre y una mujer a contraer matrimonio, es que el concepto de matrimonio que recoge la Constitución de 1917 no es otro que la unión de un hombre y una mujer. Ese es mi particular punto de vista. Estoy plenamente convencido, participo en varias asociaciones que están en contra de la iniciativa del presidente de la República. Estimo que es verdaderamente desafortunada, y claro que pues desafortunadamente en nuestro país pues necesitamos un texto expreso de la Constitución que recoja esto, aunque ya sabemos que está ahí en el 130, el concepto de matrimonio que tiene el constituyente es la unión de un hombre y una mujer. Pues hay una iniciativa de varias organizaciones para recoger esto y hacerlo expreso en el artículo 4 de la Constitución. Pues también estoy apoyando firmemente esta situación por estas razones jurídicas, no son ideológicas, son jurídicas. Entonces, ese es mi punto de vista. Me dice usted, ¿cómo pueden superarse los criterios de la Corte? Pues con la reforma constitucional que recoja la definición, que haga explícita lo que establece el 130, los elementos del matrimonio, y que se proteja a la familia. Así,
hacerlo explícito, como se ha hecho muchas de las reformas constitucionales, obedecen a esa lógica de explicitar lo que ya estaba en la propia Constitución. Bueno, ese es como creo que podría superarse el tema de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Sí, yo creo que lo ha explicado bastante bien, incluso poco o nada hay que decir respecto a ese comentario. Sin embargo, bueno, creo yo que históricamente México ha participado en tratados y nosotros mismos por nuestra cultura jurídica pues ha ido avanzando y es una generación tras generación. Es decir, si hablamos de medicina, pues hablamos desde que quien descubrió pues, la vacuna contra el tétanos, o bien cuando la leche había que purificarla, ¿verdad? Y esa es la cultura que va conllevando, es de generación en generación va llegando. Entonces esa cultura aparentemente, por ejemplo nosotros históricamente pertenecemos a 2 siglos, siglo XX y siglo XXI, y nosotros trascendentalmente nos toca accidentalmente, pues es este gran paso a la humanidad. Y la vida se va dando en pasos pequeños, como diría cuando llegamos a la luna, ¿verdad? Imposible creer que íbamos a llegar a la luna, pero dijo, hemos dado un pequeño paso. Entonces, bueno, sin ánimo es un tema de debate, pero sin embargo, bueno, si atendemos a que dentro de los principios que ha generado esta nueva política pública de los derechos humanos, pues nos vamos como digamos a lo más álgido, ¿no? La cuestión del matrimonio y ya empezamos a darnos de topes. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar en ideologías y en principios, religión, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué nos detenemos? Por ejemplo, cuando se veía y se creía que en América la esclavitud pues, era parte de una forma de vida. Los negros tenían que ser esclavos y eso era el comercio de los negros. Y hoy nosotros, los que nos decimos blancos, pues los mestizos, pues despreciamos a la comunidad indígena, ¿verdad? Luego entonces, esos temas, dicen, bueno, pero ¿qué es lo que hemos avanzado? Bueno, pues precisamente la dignidad, es el tema fundamental. La dignidad de las personas, y usted lo digo con toda precisión, de individuos hemos pasado a ser personas, y personas es una latus sensu, y incluye pues al que no es esclavo, al que es diferente a nosotros, porque él se siente diferente, o es diferente, no en cuanto a lo físico, en cuanto a la mente. Y ahí entramos a temas muy escabrosos, porque dígame quién puede determinar si se va a hacer un transexual, homosexual, etcétera. Pues solamente tenemos que traer a un psicólogo, a Freud, no sé, ¿verdad? Pero habría que traerlo a ver qué nos dice, ¿verdad? Entonces esa es la cultura. ¿Con qué quiero terminar? Si se habla de los principios que hemos avanzado, de igualdad, de fraternidad, pues finalmente también la felicidad es un derecho y libertad, pero finalmente también la felicidad es un derecho. Y si nosotros, ¿por qué un grupo mayoritario va a determinar la felicidad de un grupo minoritario? Ese es precisamente los derechos fundamentales que las minorías han levantado también la mano. Y ¿por qué somos mayorías? ¿Por qué los esclavos pasaron a ser de minorías a mayorías? Pues son los que hicieron la producción, la plusvalía del trabajo. Y por eso las grandes transformaciones capitalistas de Marx, Engels, etcétera, etcétera, lo que vivimos nosotros. Pero hoy por hoy somos 55.3 de millones de pobres. ¿No es sinónimo de esclavitud? No tengo el dato de cuántos homosexuales, transvestis, o etcétera, o transexuales hay en México, pero sin embargo hay que respetarlos. Desde luego, nadie dice que no. Bueno, luego entonces, la cuestión de los contratos, ¿por qué no hablar? ¿Por qué hay quienes dicen que los contratos son, habrá quienes Yo nada más le pregunto, son ¿es lo mismo un contrato de compraventa que un contrato de donación? ¿O es lo mismo un contrato de uso que un contrato de arrendamiento? O sea, tienen elementos diferentes, por eso hay que verlo
desde el punto de vista estrictamente jurídico de los elementos de ese contrato. Ahora, desde luego que podíamos argumentar en el terreno sociológico,